Hoy vamos a adentrarnos en este episodio de Misterios de Casa, pero antes quiero hacer un recuerdo de mi infancia que me había fascinado en la década de los 80. Este fue uno de los primeros libros que pude comprarme con unos poquitos ahorros en mi tiempo. Hablaba de la hipnosis, una colección del popular Dr. Jiménez del Oso. Me fascinó mucho el mundo de la hipnosis, sobre todo cómo nos adentramos a esos secretos de nuestra mente, cómo podemos aplicar la hipnosis a nivel clínico. Pero para poder conocer la hipnosis tenemos que conocer la historia, cómo empezó. Eso es lo que se dice la hipnosis antigua, especialmente cuando hablamos de algo tan extraño que es el mesmerismo. Pero ¿qué es el mesmerismo? Y eso nos va a contar nuestro invitado. A ti, bienvenidos a Misterios de Casa. Pues muchas gracias, mis hallados, aquí estamos para hablar del mesmerismo, como tú lo has dicho, y la hipnosis. Pues la verdad estaba contando a los espectadores uno de los primeros libros hablando de la hipnosis del Dr. Jiménez del Oso, una colección. La verdad me encantó, aprendí mucho de este mundo. Pero yo antes quiero decirte... Un investigador. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, tu experiencia con en el mundo de la hipnosis, ¿cómo comenzó? La mía personalmente, Sí, personalmente. Vale, pues bueno, la personal mía hace muchos años, en el año 80, 81, 83, más o menos por ahí, los años 80, tuve unas grandes experiencias en el mundo de la hipnosis, sin nada de contorno del estudio ni estudiar ni nada. Fue con el doctor Escudero. Doctor Escudero es, hoy en día, para mí es un gran personaje, hace hipnosis. Él no le llama hipnosis, él le llama neositerapia, por no llamarle, porque hay muchas palabras para llamar hipnosis. No se llama hipnosis por hipnosis, sino cada uno le llama como prefiere o como hace el estudio de la hipnosis. En este caso el doctor Escudero le llama neositerapia, que es una persona que yo he estado delante en operaciones suyas directamente sin anestesia química. Muy bien. Eso es una de las versiones suyas. Ya que hablamos de hipnosis antigua. Vale, sí, hombre. ¿Cuáles fueron los primeros aportes históricos? Sí. Mira, se conocen datos de los egipcios de hace 2000 y 3000 años. Datos de ellos, que hacían ya... ellos tenían un templo que le llamaban el templo del sueño, donde ya hacían hipnosis allí, en el templo del sueño, y hay mucha realidad de decir, bueno, cómo esa gente se curaba, cómo vivía, cómo utilizaban lo que nosotros llamamos hipnosis. Ellos le llamarían en aquellos momentos de otra forma, porque la palabra hipnosis es más actual. Pero ellos utilizaban ya lo que llaman el templo del sueño para curarse. Ten en cuenta que la hipnosis ha hecho muchos cambios en su historia, pero las primeras formas de la hipnosis era de curación, no era espectáculo, era curación. Tenemos lo que hemos hablado en egipcio, y tenemos los aztecas, los mayas, todos esos utilizaban ya la hipnosis, llamada actualmente hipnosis, que no es que esté mal llamada, porque ya te digo, por ejemplo, te he comentado, el doctor Escudero le llama neositerapia. Sí. Lo mismo. Porque Claro. si la pregunta exactamente qué queremos determinar qué es la hipnosis, que tanto asusta, no, la hipnosis simplemente es una relajación profunda. Simplemente una relajación profunda de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro consciente, nuestro subconsciente, una relajación. Cuando tenemos hipnosis, cuando dormimos tan tranquilamente. Son unos puntitos que te puedo matizar en ese campo, ¿no? Todos esos conocimientos Sí, pero estamos un poco en lo antiguo, te diré fue llegando después del mundo de Egipto, fue llegando hacia Europa, fue conociéndose un poquito. No. La hipnosis se conoció siempre. Dijéramos en el año 1000, el año 1200, ya se conocía, pues estaban los chamanes, estaban toda esta gente, las brujas famosas que quemaban, muchas de ellas, brujería no, era simplemente hipnosis. La hipnosis es algo tan sencillo como que tú puedas tener un hilo conductor a esa persona para que ella consiga su relajación interna, para tú después predominar sus hábitos diferenciales, dijéramos un poco de combinarlos para que pueda quitarle las adicciones, las malas cosas, o sea, lo que llamaban brujería antiguamente, eso perfectamente era hipnosis, una relajación, no es más que eso. Uno de los primeros personajes que dio un impulso
al mundo de la hipnosis. Vale. Frank Mesmer. Frank Mesmer, efectivamente. Frank Mesmer fue el Sacó primero. la teoría del mesmerismo. Mesmerismo, que era esto animal. Algo relacionado con el mundo animal también, el magnetismo Sí, animal. el magnetismo animal, pero no tiene que ver con magnetismo animal a lo que él pensaba que era esto, ¿no? Totalmente. Él descubrió, era un doctor y descubrió que el contacto con las personas y la relajación, esa persona tenía un trance interior de relajación y él lo achacaba a que teníamos que tener los famosos chakras unidos, porque decía que nuestro cuerpo y nuestros alrededor tenía que estar todo unido y fundido en un punto solo para que todo funcionara. Y cuando nosotros caíamos enfermos o teníamos una depresión, de cualquier cosa, él lo achacaba a que había algo en tu alrededor que se había desplazado. Entonces él utilizaba imanes para atraer otra vez los chakras, dijéramos, un poco de nuestro cuerpo, se fundieran y que todo volviera otra vez a rotar. Pero simplemente lo hacía en el aspecto de relajación, que era eso. Y bueno, llegó a ser muy famoso. Hay muchísimas anécdotas suyas, pero todo eso, la edad suya la edad que empezó eso fue en 1760, 1700, así, no llegó al 1800. Ese fue el primero. Pero tuvo tantísima gente que, imagínate si la mente humana es tan poderosa y tan especial, que él tenía tanto público y quería las altas esferas, las más ricas, él las atendía en su palacio, pero quería también atender a la gente pobre y como no podía atenderla, decía que magnetizaba los árboles de su jardín para que los propios gente de la calle pobre se pudiera abrazar a sus árboles y quedaran curados. Increíble. Mentira, o sea, anécdotas de doctor Mesmer, pero que era realmente, la gente se lo creía y abrazaba los árboles. ¿Por qué? Porque realmente la hipnosis, vamos a seguir llamando la hipnosis, el hipnotizador no tiene ningún poder sobre la otra persona. Eso es falso. Curioso. Tiene el poder, dijéramos, de transmitirle, de ser un hilo conductor para esa persona, pero nunca domina a esa persona. O sea, nunca, el subconsciente nunca te deja que nadie pueda dominarte. ¿Vale? Eso también podemos tratar. Que al principio hemos hablado que teníamos tema para largo. Eso, bueno, hablando de Mesmer, ese fue ese. En aquellos tiempos que se dieron los primeros pasos de la hipnosis moderna, por decirlo así, ¿qué técnicas específicas utilizaban? El Mesmer utilizaba, lo más curioso, como era de imanes, utilizaba imanes para que la gente viera que él sí podía dominar ese tema, hacía que se tomaran un brebaje con limas de hierro. Y se lo tomaban. Hay curiosidades, con este mundo hay muchas curiosidades. Y entonces les pasaba a la gente imanes por el cuerpo. ¿Qué ocurría con las limaduras de hierro? Que se movían. Entonces a la persona, ¿notas algo especial? ¿Estás notando algo? Y claro que notaba, lo notaba porque los imanes actuaban. Y decía, pues eso es tu cura. Y eso es cuando él influenciaba en su mente, porque la mente es lo más poderoso que tenemos. No lo utilizamos para nada prácticamente. Pero y él utilizaba esa sensación extraña en sus cuerpos para estimular su mente a la paciente. Por eso le llamaba el magnetismo animal. Increíble. Sí. Había leído yo un viejo artículo, muy antiguo, en una antigua revista, una publicación, que en aquella época que estaban haciendo las prácticas de hipnotismo con Mesmer, habían cogido un preso y le hicieron creer que se estaba desangrando y murió durante la sesión de hipnosis. ¿Estaba qué? Perdona, no te oí. ¿Que estaba haciendo qué? Le estaban haciendo una prueba, la habían tapado, había una imagen, sí, una litografía antigua, le habían tapado la cabeza y le hicieron creer que se estaba desangrando a través de la hipnosis. Evidentemente el hombre se quedó tan autosugestionado que falleció. ¿Se puede llegar a ese punto que la hipnosis puede sugestionar a las personas? La hipnosis, aparte de sí, puede sugestionar a las personas, tanto no, porque ese preso posiblemente ya él en su interior ya sabía que iba a fallecer de alguna forma u otra, pues estaba en la cárcel, sí, y entonces eso sí es admisible, pero la hipnosis no puede, o sea, por ejemplo, yo no conozco a ningún hipnotista
que sea rico. Eso lo pongo. ¿Por qué? Claro. Porque yo te hipnotizo a ti, supuestamente te hipnotizo, que nunca es así, y te digo, ya estás hipnotizado, Ángel. Ahora cuando te despiertes me haces un bizum de 500 euros. Tú me levantarás el dedo. ¿Me entiendes? Entonces no puede ser que tú pierdas. El que está hipnotizado, dijéramos, esté en trance, yo le llamo relajación profunda, no pierde la conciencia, sabe lo que está haciendo en cada momento. Nadie hará, eso es verídico, nadie hará nada hipnotizado, llamado hipnotizado, o durmiendo, o relajado, o como tú quieras llamarlo, mesmerismo, neuroterapia, como tú quieras. Nadie hará nada que no harías estando totalmente despierto a las 12 de la mañana o a las 3 de la noche. No, no lo harías, jamás. Te despiertas. Te despiertas. Pero sí que puedes... Sí puedes... secretos que tiene la hipnosis antigua especialmente. Claro, sí, la hipnosis antigua era fascinante y hacían barbaridades con esas cosas. Pero, por ejemplo, lo que te he comentado el doctor Mesmer, el mesmerismo, que es tan famoso, que los imanes, porque pensaba que había que tenía que ser todo imán y la energía. Pero luego, a continuación, tuvimos el doctor John Brain, creo que es John Brain, creo que se llamaba, que es el que le puso nombre. Porque el doctor Mesmer era mesmerismo, o sea, su trabajo era mesmerismo, no era hipnosis, él no conocía la palabra hipnosis, eso en el año 1700 y algo. Y el doctor Brain es el que le puso el nombre de hipnosis. Y eso ya fue en el año 1800 exactamente no te puedo decir los años, pero 1800 y algo, después de este señor. Y él no le puso hipnosis de golpe, sino le puso neognosis. ¿Por qué? Porque los griegos ya hacían hipnosis en su época, y en griego hipnosis es dormir. Entonces este señor cogió la palabra griega hipnosis, hinop es dormir, sis es una dice que le puso luego, pero hinop es dormir en griego, y le puso hipnosis, al final la S y la I, hipnosis como finales, pero es dormir en griego, que viene la palabra viene de ahí, pero la palabra hipnosis se puso en el año 1800 por James Brain, este señor. Y a partir de 1800, este señor hizo maravillas con la gente, muchísimas. Lo pusieron en la Inquisición 1000 veces, esas cosas, lo que hacía hipnosis, vamos, lo cortaban, lo quemaban y hacía de todo. Cuando realmente era curación, este hombre solo hacía curaciones. El doctor hacía solo curaciones. Y a partir de ahí fue cuando ya vino la hipnosis como palabra, hipnosis. Nunca vino a partir del 1800, nunca vino como terapeuta. Bueno, sí, en 1900 y algo ya entró Erickson, que es la hipnosis ericksoniana, otro tipo de hacer hipnosis también, que él también le puso ericksoniana, que fue la que más evolucionó dentro de la terapia. Ericksoniana, la hipnosis ericksoniana, no tiene nada que ver con la hipnosis de espectáculo que hace la gente, o sea, que se puede hacer perfectamente. No es mala, tampoco. La hipnosis de espectáculo no es mala, porque estás ayudando ya a esa persona a que él entre dentro de su subconsciente. Me imagino que en aquellos tiempos que se empezaron a dar los primeros pasos de la hipnosis, habían chocado las ideas con las ideologías médicas, por decirlo así, había un límite ético. Ya lo creo. Muchos conceptos. Ahora sí, ahora ya están más. El último que sé más o menos que ya en América ya están actuando el tema de la hipnosis para operaciones. Yo he visto operaciones, como te he dicho, en directo, sin anestesia. Vale, entonces eso, pero yo no estaba metido, fue por casualidad, te conocía al doctor Escudero, ya te digo, en los años 80, por temas personales, y conocí la hipnosis directamente. Luego, cuando estudié la hipnosis dentro del mundo de la magia, no me apasioné, la encontré muy fascinante, pero no la encontraba como espectáculo. Me gustaba más el espectáculo de dicharachero, de clown, de payaso, de mimo. Me gustaba más ese. Veía que la gente se lo pasara mejor, y eso me llenaba más. Y entonces estudié y me preparé mucho más en ese campo. Ahora no, ahora estoy jubilado. Entonces ya no trabajo prácticamente mucho, sí hago cositas personales, muchas cosas personales. Entonces me he dedicado a estudiar esa parte de la hipnosis que dejé en su día, porque me apasioné. Y entonces dentro de estudiarla he visto que hay un campo maravilloso, maravilloso para el ser humano, que pierda el miedo. Y he dado unas charlas ya de ese tema, de la hipnosis, en el BAF Infinito, ahí en Sedaví,
he dado alguna charla, pero no para hacer espectáculo, sino para que la gente aprenda a autohipnotizarse. Yo te podría preguntar fácilmente cómo hago cuando hago las charlas estas. ¿Tú has sido hipnotizado alguna vez? Todos te dicen no. Y yo te digo sí. Y hoy en día, Todo el mundo. y hoy en día, a ti, ¿cómo se ve la hipnosis clínica? ¿Cómo la están viendo? Porque la están utilizando también para... Sí, hoy en día ya existe y hay muchas clínicas. Yo tengo muchos amigos ya que tienen su clínica. De hecho, yo me saqué el título de clínico para hipnosis. Pero la gente sigue teniéndole miedo a esto. Sigue teniendo miedo. Miedo a la palabra hipnosis. Y es que me vas a hacer, ¿qué cuántos? Pero yo te digo que no hay que tener miedo. Yo ayer por la tarde vino un matrimonio a verme, amigos míos, y ella vino habían tenido unos problemas con la muela, le habían sacado una muela y venía, y se sentó un segundo y déjate ahí, ponte ahí un segundo. Y en 5 minutos, 10 minutos, ¿cómo te encuentras? Ya estoy perfecta. Se puede controlar muy bien el dolor. Controlas el dolor, ¿no? Exactamente, se controla el dolor, pero yo no lo controlo. Claro. Yo no lo controlo. Yo, por ejemplo, te digo cómo puedes hacerlo tú. ¿Me entiendes? O sea, yo no tengo poderes de ningún tipo. Sí sé cómo puedes hacerlo tú. O sea, yo solo soy un hilo conductor para ti. ¿Me entiendes? Yo te puedo hipnotizar. Llamemos para hipnotismo. Yo te puedo hacer que te relajes. Puedo hacer que con una charla mía te estés relajando y tú entres a convivir todo esto. Pero eso tú lo puedes hacer. Es como un Requiem. El Requiem es una actualidad, está muy famoso. Eso no deja de ser hipnotismo puro. Imposición de manos. Es que yo me duele aquí, voy a una amiga mía que es una amiga de medicina, me pone las manos y me quita el dolor en 2 minutos. No te equivoques. Te lo has quitado tú y ella te ha hecho hipnosis. ¿Por qué? Porque has creído en ella. Tú has creído en el poder que tienes y entonces tú automáticamente tu sugestión hace que corte el hilo conductor que tienes en tu mente para poder relajarte. Y existe, dentro del mundo de la hipnosis, existe, digamos, un riesgo o algún límite. Ninguno. Ninguno. No pueden practicar todo tipo de personas. Todo tipo de personas a partir de 10 años, 12 años, 80 años, todo el mundo. La única parte que yo siempre he visto, la parte de las personas un poco epilépticas, es no. Pero son las únicas, dijéramos un poco. Me preguntan muchas veces, ¿se puede tomar medicina? Sí, toda la que te dice el médico. Claro. No tiene ningún efecto secundario. La hipnosis no tiene efecto secundario. Para nada, en absoluto. Entonces puedes tomarte las medicinas que te ordenen. ¿Tienes problemas de sueño? Ves a un terapeuta de hipnosis y el problema de sueño desaparecerá. Pero lo más inmediato es lo que yo te digo, aprende a hacer lo que te está haciendo él. O sea, a pasar el testigo, pasárselo al cliente, en este caso yo los considero amigos, no tengo clientes porque no cobro, con lo cual lo hago absolutamente porque considero que es un poder que teníamos que estar todos utilizando. Todos, no ahora desde 1800, 1900, no, eso tenía que haber estado utilizado desde pequeñitos. Porque la primera persona que nos hipnotiza en este mundo, la primera persona que todo el mundo dice, pues yo a mí no me han hipnotizado nunca. No, tú has sido hipnotizado. La primera persona que te hipnotiza es tu madre. Porque la hipnosis no es nada más y nada menos que una pura relajación completa. Si es una relajación, ¿qué persona no se ha relajado en brazos de su madre cuando es pequeñito, cuando está llorando, cuando le duele la barriga, cuando tiene... Esa persona te ha hipnotizado. O sea que tú ya sabes eso. Lo único que pasa es que no se ha evolucionado dentro del familiar, dentro de todo. Pero si realmente, ¿cuántas personas hacen Requiem o hacen relajación y andan y sobreviven y se quitan los dolores? Tengo jaqueca. ¿Tienes jaqueca? Algo tienes que no te funciona. Como decía Mermer, algo te funciona. ¿Tienes jaqueca? Algo no te funciona. No, pues si no te funciona algo, averígualo. Siéntate, relájate, estúdiate tú mismo. Cuando conozcas tu cuerpo y tu mente, estoy convencido que tú podrás hacerte autohipnosis, que es lo que yo intento enseñar. Yo no quiero que tú vengas todos los días a mi casa de todas las semanas. No, lo que quiero es que enseñarte a que tú lo hagas propiamente. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hace el doctor Escudero? También lo hace eso. Todo esto del conjunto de hipnosis son adentrarse dentro de los secretos de la mente, a menudo, muchas veces, para intentar, digamos, interactuar con el paciente también.
Sí, Es muy claro. complicado para el hipnotista. Mira, si tú tienes, para entrar en la mente del ser humano, Sí. yo muchas veces me dicen, no, yo es que, alguien siempre me ha dicho alguna vez, es que yo tengo muchas cosas feas en la cabeza, yo no quiero... No, si a mí no me las vas a contar. A mí, o sea, se equivoca la gente ante, me va a hipnotizar y yo voy a hablar, y yo voy a hablar cosas que yo no quiero hablar, No, tú no vas a hablar nada, yo no voy a enterarme de nada, porque nuestro subconsciente yo les llamo cajoncitos, estamos llenos de cajones. En tu consciente no sabes los cajones que tienes en el subconsciente, pero seguro que el subconsciente sí sabe todos los cajones que tienes en el consciente. Entonces, lo que tienes que hacer es que tú, cuando estás despierto, no llegas Claro. a tu subconsciente. ¿Cuándo llegas a tu subconsciente? Cuando duermes. El mismo miedo bloquea muchas veces. Exactamente, el consciente... Como tienes sí, miedo, ¿a qué pasará después de todo esto? exactamente, dice, no, entonces... Vaya. Entonces lo que yo digo es, entra dentro de tu subconsciente cuando estés durmiendo, que es el ayudante, dijéramos, el terapeuta hipnótico, que en este caso podría hacerlo yo, llegas ahí y yo te digo que busques en tu subconsciente ese cajoncito que te está molestando, que te está dejando de dormir, ese cajoncito que no te deja expresarte como tú eres, ese cajoncito que tienes depresión, ese cajoncito... Yo no quiero saber por qué tienes depresión o por qué no puedes dormir, sino búscatelo tú, sácalo. Relájate, cógete unos parámetros de estudio, unas horas, relájate y prepárate. Nuestro cerebro es un músculo. Cuando más lo utilicemos, más fuerte se pone. Y es así. Pues, a ti tengo que darte las gracias. Nuestro programa, Misterios de Casa, nuestros hogares, conocer este mundo. Que es Gracias, de verdad. la hipnosis. Cuando vos quieras, yo aquí, Así sin que- problemas. Estupendo. Pues nosotros, ya desde aquí, desde Misterios de Casa, esperamos nuestro próximo episodio. Y hasta la próxima. Muchas gracias.